Vamos a estudiar la palabra del Señor una vez más, amén, y en el nombre del Señor Jesucristo. Hay una de las palabras que es bien difícil comprenderla, ¿no? Y es la palabra sufrimiento. Cuando nos toca pasar por algo, ¿verdad?, duro y difícil, doloroso, ¿no? Es difícil entender esa palabra, es difícil entender el momento duro, el momento difícil. Pero yo quisiera, hermanos, que en esta noche estudiáramos acerca del sufrimiento. Y empecemos, hermanos, ahí en los Salmos, en el capítulo 126, en el nombre de Jesús. Salmo 126 dice, el verso 5 y el verso 6 en el nombre de Jesús. Amén. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Tomen su asiento, hermanos. El salmista viene hablando acerca de la restauración del pueblo de Israel. Y si leemos nosotros el versículo 1, hermanos, comprenderemos más a lo que se refiere. Dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces, dice el verso 2, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Y luego el 4 dice, haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Hablando acerca del pueblo de Dios, ¿verdad? El asunto del sufrimiento, hermanos, es claro que nosotros no lo vamos a poder evitar. Desde el principio, cuando el hombre desobedece a la voz de Dios y atiende más bien a la voz de la serpiente, del enemigo, y ¿verdad?, comete pecado delante de Dios, entonces Dios trae juicio, hermanos. Trae juicio el Señor. Y eso crea para el ser humano consecuencias malas, pues consecuencias negativas. Entonces cuando entró el pecado al mundo, entró también el dolor, hermanos. Tras del pecado venía el dolor, el sufrimiento, el padecimiento. Fue algo que Dios lo determinó, hermanos, esto. Amén. Lo determinó el Señor. Y podemos leer en Génesis, hermanos. Leamos en Génesis capítulo 3. Luego regresamos aquí al Salmo 126. Después de que, verdad, ellos desobedecen a la voz de Dios, Adán y Eva, Dios le dijo a la mujer en el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera, ¿qué cosa? Los dolores en tu preñeces. Y luego, ¿qué le dice, hermanos? Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vemos, hermanos, cuando entra la palabra dolor, ¿verdad? Después del pecado, hermanos, ¿verdad? Viene la palabra dolor, la sentencia, pues, del Señor. Él lo decretó así, hermanos, amén. Después dice al hombre, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, verso 17, ¿verdad? Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cómo vas a comer con dolor, hermano? Dice, con dolor. ¿Cómo vas a comer de la tierra, hermanos, todos tus días de tu vida?
con dolor, si dice así la palabra del Señor, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Claramente lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Es que el pecado, amén, la consecuencia del pecado es el sufrimiento. Entonces, como el primer hombre pecó, hermanos, le falló a Dios, entonces, ¿verdad? Entró el sufrimiento y entró también la muerte. Y así, hermanos, desde Adán, ¿verdad? Todas las generaciones humanas que han pasado, las presentes y las que van a venir, van a sufrir dolor y muerte. Porque desde el principio fue algo ya establecido por Dios. O sea que el sufrimiento, ¿verdad? El padecimiento, momentos de angustias, momentos de dolor por diferentes, ¿verdad? Circunstancias, por enfermedad, ¿verdad? Por diferentes tipos de tribulaciones. Son cosas que no las vamos a detener, son naturales, hermanos, amén. Así como un día nacimos, otro día vamos a morir, vamos a partir, y eso es algo natural, no es nada realmente de la otra vida, de otro mundo, es algo que en verdad es de aquí, de nosotros, de los seres humanos. Alabamos a nuestro Dios. Ahora, hay recompensa, amén, tanto los creyentes como los no creyentes, hermanos, ¿verdad? Ambos vamos a padecer momentos duros y difíciles. Ambos vamos a padecer, hermanos, sufrimiento y dolor. Ahora, los creyentes, esa es la excepción, hermanos, los creyentes, como dice el Salmo 126, y lo volvemos a leer, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La esperanza en Dios, amén. La esperanza en el Todopoderoso, hermanos. En que en aquel día el Señor nos recompensará. Por un tiempo, hermanos, vamos a padecer, ¿verdad? Diferentes situaciones, pero solamente por un tiempo. Pero lo más importante, hermanos, es permanecer en el Señor, porque al final de nuestra carrera, amén, como dice su palabra, vamos a regresar nosotros, hermanos, con regocijo, trayendo la recompensa del Todopoderoso. Alabamos a nuestro Dios. Una de las vocaciones del cristiano es, hermanos, la palabra padecimiento, de la palabra sufrir, hermanos, sufrir por Cristo Jesús. Es una de las vocaciones de un cristiano. En estos tiempos, hermanos, que vivimos, amén, en tiempos donde la gente, ¿verdad?, se cree, mejor dicho, que conoce todas las cosas. Y que mucha gente dice en su corazón que no necesita de Dios. En estos tiempos, hermanos, donde también muchos cristianos quieren ser cristianos sin padecer, sin sufrir por el Señor. Pero la palabra de Dios nos lleva a eso, hermanos. Una de las vocaciones del cristiano es que hemos sido llamados, hermanos, a padecer por nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, el capítulo 4 de la primera a los Corintios, leemos ahí. Dice el versículo 11, hasta esta hora padecemos hambre, dice el apóstol Pablo, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija,
Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Amén. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Él está hablando, amén, de padecer, hermanos, de sufrir. ¿Verdad? El hambre, ¿a qué te lleva cuando tienes hambre y no tienes los medios para comprar alimentos? ¿Te lleva a qué, hermanos? A sufrir. Es un tipo de dolor, ¿verdad? Hay diferentes tipos de dolores. Alabamos a nuestro Dios. Y lo que Pablo está diciendo es que nosotros los cristianos podemos llegar al momento, si es así la voluntad de Dios, de padecer hambre, de padecer sed, de estar, hermanos, sin tener mucho que vestirnos, que nos maltraten, que hermanos, caminemos errantes. Solamente Dios sabe. Que como dice el apóstol Pablo, bendecimos, pero nos maldicen a nosotros, amén, nos difama y que incluso para esta sociedad somos la escoria. Alabamos a nuestro Dios. Y todo eso era por amor ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Leemos en la segunda carta, cuando habla en el capítulo 11, en la segunda carta, en el versículo 24 dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Oiga lo que dice, hermanos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, oiga, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y luego el 29 dice el apóstol Pablo: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Note usted todo lo que el apóstol Pablo padeció, todo lo que sufrió. Amén. ¿Quién era el apóstol Pablo? Era un hombre de Dios. Y que, siendo honestos, ninguno de nosotros le llegamos al nivel del apóstol Pablo. ¿Ah? Fue un hombre de Dios, fue un hombre que fue lleno de la presencia de Dios, fue un hombre que oró por los enfermos y muchos recibieron sanidad. Fue un hombre que oraba por las personas y recibían el Espíritu Santo. Era un hombre de Dios, era un hombre que Dios lo había llenado de todos los dones y de todos los ministerios. Él era profeta, evangelista, lo que es un apóstol que tiene todo, hermano, todos los ministerios y tiene todos los dones. Él mismo dice: ¿quién habla en lenguas? Yo hablo en lenguas y hablo más lenguas, hablando lenguas, ¿verdad?, espirituales. Era un hombre que era lleno de la presencia de Dios, que 100% era guiado por el Espíritu del Señor, que toda la doctrina que nosotros incluso, ¿verdad?, hasta el día de hoy aprendemos, hermanos, en las cartas, amén, todo lo recibió por revelación. No estamos hablando de una persona que vivía
mal delante de Dios. No estamos hablando de una persona que vivía más o menos en las cosas de Dios. No estamos hablando de una persona, vaya, como nosotros, que sí estamos en la iglesia, pero que no estamos 100% en las cosas del Señor. Estamos hablando de un hombre que se entregó completamente a Dios, que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, que le habló directamente a él, y que este hombre se dejó usar por el Señor Jesucristo, pero no dejaba de ser humano. Sintió dolor, se enfermó, tuvo hambre, tuvo sed, fue golpeado, fue encarcelado, estuvo en naufragio en un barco día y noche sin saber si iba a vivir o no iba a vivir por predicar el evangelio. Y nos podemos preguntar nosotros, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el Todopoderoso con Pablo? Era un hombre de Dios, repito. Pero ¿dónde estaba Dios entonces? Dios estaba ahí, hermano. Dios estaba ahí con el apóstol Pablo. Porque el Señor Jesús prometió, ¿verdad?, que iba a estar con él todos los días hasta el fin del mundo, igual con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sentimos bonito, ¿verdad? Cuando, hermanos, Dios nos bendice con las cosas necesarias, sentimos bonito, ¿verdad que sí? Pero también tenemos que entender esto, hermanos, que somos llamados por el Señor también para padecer, hermanos, por el Señor Jesucristo. Que va a venir tiempo donde vamos a tener que sentir dolor, sentir sufrimiento, hermanos. Pero eso no significa de que Dios no está ahí. Dios está ahí con nosotros, hermanos. Usted, yo, todos podemos fallarnos entre nosotros, pero Dios no, Él nunca falla. Él está ahí. Lo que pasa, hermanos, es que tenemos que entender, hermanos, que uno de los llamados de Dios para con su pueblo, para con su iglesia, es que va a padecer, hermanos, por el Señor, que va a sufrir en esta vida. No crean en los predicadores modernos que dicen, ¿verdad?, cuando ya vienes al Señor se te acaban los problemas. No es cierto eso. No es cierto eso. Tú vienes al Señor, qué bueno. Te entregas al Señor, qué bueno, por la salvación de tu alma. Pero los padecimientos van a venir. Y también todo acto de, hermanos, de que nosotros hagamos, todo acto de desobediencia delante del Señor tiene consecuencias, y vamos a padecer por esos actos de desobediencia. Amén. Vamos a sufrir también. Alabamos a nuestro Dios. Pero esto, hermano, es muy importante comprender, ¿verdad?, que la palabra del Señor, hermano, nos llama a nosotros a esto. A que, hermanos, tenemos que padecer y que tenemos que sufrir y que tenemos, hermanos, que, verdad, pasar por diferentes pruebas, porque todo esto, hermanos, nos sirve a nosotros. Hay cosas que nunca las vamos a comprender nosotros, que solamente pertenecen al Todopoderoso, solamente a Él, hermanos. Pero Dios, hermanos, en todo tiene que ver, en el sufrimiento tiene que ver, hermanos, Dios también, porque Dios es soberano. No es que, hermanos, como a veces lo ilustra la gente o algunos predicadores diciendo, ¿verdad?, de que el sufrimiento es del diablo, pero en realidad, hermanos, en realidad no todos los sufrimientos son del diablo, no todas las enfermedades son del diablo, hermanos. Dios, Él es el que gobierna sobre todo. Todo, hermanos, amén, está bajo la potestad del Todopoderoso. No hay nada que se escape, hermanos, de las manos de Él, del Todopoderoso. Cuando vienen diferentes situaciones a nuestras vidas, Dios está permitiendo. Y pueden ser, hermanos, muchas cosas las que Dios, amén, también está, hermanos, permitiendo. Dios está tratando también en nuestras vidas, en nuestros corazones, amén. Pero tú también puedes estar bien con el Señor. Tú puedes tener una buena relación con Dios, sin estar en pecado, sin estar en maldad delante del Señor. Pero igual no significa que no vas a padecer. Van a venir sufrimientos a tu vida. Pero en todo, hermanos, Dios tiene un propósito. Lo que sucede, hermanos, es que no se comprende, ¿verdad?, en el momento. Pero al final sé que Dios, hermanos,
nos declarará todas las cosas y nos dará entendimiento. Pero es necesario padecer, hermanos, pasar por diferentes situaciones, amén, para entrar al reino de Dios. La segunda carta a Timoteo, hermanos, en el capítulo 3, bendito su nombre para siempre. Dice en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, en el versículo 10, dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y qué más, hermanos, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas, ¿qué dice? Me ha librado el Señor. Amén. Ahora, ¿qué dice el verso 12? Y también todos los que quieran vivir, ¿qué cosa, hermanos? Piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué sucederá, hermanos? ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Padecerán persecución. Amén. Y no solamente, hermanos, amén, persecuciones así que te anden siguiendo para, ¿verdad?, encarcelarte o atribularte. Hoy las persecuciones de estos tiempos, hermanos, modernos que vivimos, son persecuciones verbales, donde la gente te maltrata, donde la gente, ¿verdad?, te hace a un lado, te desprecia por amar al Señor Jesucristo. Entonces sufren ese tipo de persecuciones, ¿verdad? Claro, vendrán persecuciones. Solamente Dios, ¿verdad?, sabe si vamos a pasar esas persecuciones que vienen, hablando literalmente, ¿no? Que te van a seguir para matarte por ser cristiano. Pero lo que dice aquí la palabra del Señor, hermanos, es que todos aquellos que quieran vivir piadosamente, todas aquellas personas que quieran vivir de una manera santa, amén, con temor de Dios en el corazón, van a padecer persecución, van a sufrir, va a venir, ¿verdad?, pruebas, van a venir luchas, dificultades de diferentes índoles, hermanos, amén. Pero todo esto, hermanos, es necesario, amén. Cuando dice Pedro también, hermanos, en la primera de Pedro capítulo 5, primera de Pedro capítulo 5, dice el versículo 8 en adelante, dice, gloria a Dios, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, ¿qué dice?, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. O sea que viene a la vida del cristiano, amén, pruebas también. El enemigo anda como león rugiente viendo a quien devorar, viendo a quien destruir, a quien matar. Pero dice la palabra del Señor que tenemos que resistir nosotros, amén, firmemente en la fe, creyendo en el Señor, hermanos, amén. Entonces van a venir pruebas, van a venir luchas, repito, provocadas también por el enemigo, amén, usando gente, usando personas, usando incluso familiares, van a venir a nosotros, a nuestras vidas, pero nosotros tenemos que permanecer, hermanos, firmes en la fe, entendiendo que también, hermanos, estos padecimientos se cumplen en los hermanos que están en todo el mundo. Que no solamente somos nosotros, los de acá de este lado, ¿verdad?, que padecemos, no, sino también, hermanos, sucede en todos los hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, y esta es la gran diferencia, hermanos, amén, de las personas que no tienen a Cristo Jesús y los que tienen a Cristo Jesús. Los que tienen a Cristo Jesús, amén, ¿qué es lo que hace Dios? Dios mismo, amén,
Después de que, hermanos, padecemos, el mismo Señor nos va, como dice aquí su palabra, perfeccionando, nos va afirmando el Señor nuestro Dios, Él nos va fortaleciendo, Él mismo nos está estableciendo. Dios mismo nos perfecciona. Alabamos a nuestro Dios. Fortalece el Señor nuestras vidas. Bendito su nombre para siempre. La palabra, hermano, sufrir, dolor, padecimiento, todas esas palabras son palabras que no nos gustan. Y cuando viene el sufrimiento a nuestras vidas, cuando viene ese momento duro, de tremendo dolor, de tremenda aflicción, no preguntamos nosotros, hermanos, algunos no preguntamos en verdad cuándo o en qué lugar, sino que lo primero que viene a la mente de nosotros es ¿por qué? ¿Por qué yo? Queremos saber la consecuencia, queremos saber la causa, el por qué estamos padeciendo, el por qué estamos sufriendo, digamos, alguna enfermedad en nuestro cuerpo físico, el por qué estamos pasando este tiempo tan duro y tan difícil. Pero en verdad, hermanos, cuando leemos el testimonio de Job, si no han leído la historia de Job, hermanos, léanla por favor. Léala con todo su corazón. Hermanos, ahí en esa historia de Job, hermanos, nos lleva a reflexionar bastante. Quiero que leamos unos versículos y veamos primero las cualidades de Job. En el capítulo 1 de Job dice: dice el versículo 1 y el versículo 2. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Amén. ¿Cómo era Job, hermanos? Job era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Y tenía Job 10 hijos, ¿verdad? 7 hijos varones y 3 hijas, ¿verdad? Y era un hombre que tenía mucho, hermanos, digamos, mucho dinero. Era un hombre rico, pues. Job era un hombre rico. Y aquí, hermanos, en esta historia, del versículo 8 en adelante, nos habla que los ángeles de Dios subían allá a la presencia de Dios y entre ellos subió el enemigo. Leemos el versículo 8, hermanos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Oiga, lo dice Dios, hermanos. Le dijo Dios a Satanás, ¿verdad? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás al Señor, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Verso 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás: aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de el Señor. Amén. ¿Y qué pasó, hermano? Después vemos cómo Job pierde todas las haciendas, siervos, ganado, lo que tenía, lo perdió
Job. Y en el versículo 18, hermanos, le traen otra noticia muy triste. Leamos el versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Verso 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Amén. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Al leer la historia así, ¿verdad? Se lee muy fácil, hermanos. ¿Verdad? Pero que de momento le digan, tus 10 hijos murieron en el mismo día, en el mismo momento. Imagínese usted el dolor de Job y también imagínese el dolor profundo de su madre, de la madre de todos estos hijos. Cuando recibe esta noticia tan fuerte. ¿Qué hizo el hombre de Dios? Se puso en silicio, hermanos. Se humilló delante de Dios y adoró a Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre y desnudo volveré allá. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y en todo esto, ¿verdad? Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. Creyó que Dios tenía un propósito para él con todas estas cosas. Pierde, ¿verdad?, las cosas que tenía. Todo el dinero, hermanos. Perdió el dinero. Perdió sus hijos. Sus 10 hijos. Fue algo tremendo. Pero él no blasfemó delante del Señor. Él bendijo el nombre de Dios. Ahora el diablo no se quedó, ¿verdad?, así nomás. Después de la mala noticia de la muerte de sus 10 hijos, le vino una enfermedad a Job. Una enfermedad física. Llagas en todo su cuerpo. Desde los pies empezó, hermano, su enfermedad con todas las llagas hasta su cabeza. Todo su cuerpo se llenó de llagas, tanto que su piel mudó de color. Leemos ahí en el capítulo 2, versículo 4. Respondido Satanás dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Apenas, hermanos, había pasado lo de sus hijos. El dolor profundo que sentía en su corazón. El sufrimiento, hermanos, tremendo. Y de repente empieza su cuerpo a enfermarse. Se enfermó completamente, físicamente, hermanos. Empezó a sentir dolor, punzadas en todo su cuerpo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Ahora, ¿dónde estaba Dios? ¿Cómo era Job? Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre que no, hermanos, no practicaba. No era un hombre que estaba de acuerdo con la maldad. Era un hombre que no, hermano,
que no entregó su corazón a vicios, no entregó su corazón a codiciar tanto las cosas materiales como las mujeres. Fue un hombre que se mantuvo íntegro, con temor de Dios en su corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió todo esto? Podemos preguntarnos nosotros, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios permitió que padeciera todas estas cosas, que sufriera todas estas cosas Job? Paz de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Podemos nosotros, hermanos, preguntar muchas cosas. Como mucha gente, ¿verdad? Dice, pero ¿por qué Dios permite los huracanes y que destruya y que muera gente? Y entonces, ¿por qué Dios permite esto? Las guerras, ¿verdad? La violencia, el sufrimiento, niños padeciendo hambre, bien terrible todas estas cosas. La gente pregunta, pero ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hace nada? Pero realmente, ¿verdad? Dios, hermanos, está en el mismo lugar. Sí, amén, amén, aleluya. Él es el mismo, nuestro Dios. Sí, amén, aleluya. Y Job, hermanos, en su momento, ¿verdad?, de dolor, él argumenta, él pregunta, ¿dónde está Dios? Para ir a donde esté él sentado. Vamos a leerlo en el capítulo 23. Y argumentar contra él. Capítulo 23, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Leemos los primeros 5 versículos. Respondiendo Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Y luego dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería, dice Job. Pero él está hablando, hermanos, amén, en un momento doloroso, en un momento difícil, que cualquier ser humano lo puede pasar por algo así, hermanos. De preguntar dónde está Dios, yo iría con él, con Dios. Job, hermanos, amén, era un hombre que se guardó completamente delante del Señor, amén, que no hizo lo malo, era un hombre, digamos, era un hombre justo, pues. Pero llegó el momento que tanto era el sufrimiento que él tenía, que se atrevió a decir estas palabras, ¿dónde está Dios? Porque yo iría delante de él y expondría mi argumento y sabría también lo que él me dijera y yo le respondería al Señor. O sea, como diciendo, si yo estoy delante de Dios y yo le digo a Dios, Dios, mira todo lo que estoy pasando, mira Dios, yo he hecho esto, aquello y lo otro, he honrado tu nombre, Señor. Dios, como diciendo, Dios me va a decir a mí. Ahí Job en ese momento, entendiendo, hermanos, ¿verdad?, en la situación que estaba Job. Perdió todo, perdió sus hijos y perdió la salud física. Entonces, entendiendo el momento, ¿verdad? Job es cuando hace esto, de ir y querer argumentar contra el Todopoderoso. Pero cuando Dios, hermanos, cuando Dios lo llama, cuando Job tiene un encuentro con él, con Dios, lo podemos leer en el capítulo 38.
Dios le empieza a decir a Job esto. Entonces le respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Las anchuras de la tierra. Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? ¿Tú las sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió el conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del hielo, quién la engendró? Las aguas se endurecen. Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo la constelación de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio el espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara el cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Alabamos a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Saben lo que le está diciendo Dios a Job? Que Él es el Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Y que ningún ser humano se puede justificar delante de Él. Amén, amén, hermano. Y que no hay nadie más superior a Él, a nuestro Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios.
Lo que Dios le está diciendo a Job, yo soy el motivo de tu existencia. Yo soy el que sostengo todo. Con mi mano de poder yo sostengo las estrellas, el universo. Yo soy el que le doy el alimento a los animales cuando claman a mí. Yo soy el que hago todas las cosas. Es lo que le está diciendo Dios a Job. Claramente, hermanos, el Señor le está dando a entender, yo conozco perfectamente todo lo que tú estás pasando. Yo sé todo lo que tú estás sufriendo. Yo siento lo que tú estás sintiendo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Por eso, hermanos, ¿verdad? Como dice su palabra aquí, Dios le dice, hermanos, en el capítulo 40, leemos el capítulo 40. El verso 1 dice, además respondió el Señor a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job al Señor y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió el Señor a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? El verso 10. Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira y mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. ¿Qué es lo que dice Dios, hermanos? Amén. ¿Es sabiduría contender contra el Todopoderoso? No lo es. Por eso Job, él dijo, verdad, mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Por qué dice Job? Porque yo soy vil. ¿Qué te puedo responder yo? ¿Qué le podemos responder nosotros al Todopoderoso? ¿Ah? No le podemos responder a Dios, hermanos. Amén. Todo lo hace Dios, hermanos. Nosotros podemos preguntarle al Señor. Yo puedo, ¿verdad? Cuestionar a Dios y decirle a Dios, pero mira el sufrimiento, mira lo que está padeciendo. Yo puedo decirle al Señor todo eso. Mira el sufrimiento, ¿verdad? De mi tía en este momento. Mira el sufrimiento de ella. Yo puedo cuestionar al Señor. Mira el sufrimiento de mi otra tía que perdió también su hijo. Pero realmente, ¿quién soy yo? Yo soy un vil. Yo no soy yo soy un polvo delante de la presencia. Él es el que hace todas las cosas, el Señor. Dios es el que hace todas las cosas. Y cuando viene esa palabra, hermanos, esa palabra poderosa, donde Dios, hermanos, le dice a Job, ahora sí, cíñete de poder. Esa es la respuesta de Dios, hermanos, para Job. Ahora sí, todo altivo, abátelo, humíllalo. Ahora sí, porque yo te voy a levantar. Eso es algo diferente. Es algo diferente. Porque el que hace todas las cosas es Dios. Es nuestro Señor. Podemos cuestionarle a Él. Podemos renegar delante de Él. Podemos murmurar delante de Él. Pero hay cosas que solamente pertenecen a Él, al Todopoderoso. Yo no le puedo decir realmente el por qué suceden las cosas. Sé que Él es soberano. Sé que todo lo que Él hace es perfecto. Sé que en todo Dios tiene un propósito. En todas las cosas Dios tiene un propósito.
pero no le puedo decir por qué son las cosas así. Solamente Él lo sabe, solamente Dios lo sabe. Bendito su nombre para siempre. Porque así, hermanos, los seres humanos queremos ser más inteligentes que Dios. Queremos ser más sabios que el Señor, nuestro Dios. Siendo que Dios es el soberano de la tierra, siendo que Él es el que nos creó. Realmente Dios, hermanos, es el motivo de nuestra existencia. Hasta el día de hoy tenemos vida por la voluntad del Todopoderoso. Es porque así Dios, incluso, hermanos, como dice su palabra, es grande su misericordia, que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Derrama Dios de su lluvia. Nuestro Dios, hermanos, Él está ahí siempre. Cuando la Biblia, hermanos, nos habla del hombre más sublime que ha pisado esta tierra, cuando nos habla acerca de Jesús, hermano, el profeta Isaías, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, leemos ahí en el capítulo 53, le llama varón de dolores, experimentado en quebrantos. Dice los primeros 5 versículos, 53 de Isaías, verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y luego el 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hablando de quién, del Señor Jesucristo. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. La muerte de Jesús, hermanos, porque podemos preguntarnos, o alguien quizás se ha preguntado, pero hay gente que ha durado años con cáncer, sufriendo, y gente que ama a Dios. Hay gente que ha muerto, ¿verdad? Hermanos amados, que eran buenos hermanos y que eran esforzados en la obra del Señor, y de repente cáncer y murieron. Cuando vemos la muerte de Jesús, vemos que es una muerte dura, ¿verdad? Tremenda, donde el Señor fue abofeteado, fue escupido, fue, ¿verdad? Con látigos, con garfios, le arrancaban los pedazos, cada latigazo le arrancaban pedazos de piel al Maestro, al Señor Jesucristo. Él enmudeció y no abrió su boca. No decía nada, solamente estaba experimentando todo el dolor, hermanos, el sufrimiento en ese momento. Y vemos, hermanos, que después, ¿verdad? Él, después de ser golpeado, abofeteado, después hermanos, de ser castigado, el Señor lo hacen que cargue una cruz, y luego después, ¿verdad? Es llevado a un lugar llamado Gólgota, y ahí en ese lugar a Él le clavan unos, ¿verdad? Clavos en sus manos y en sus pies, y luego lo cuelgan en una cruz. Y la historia nos dice, ¿verdad? En los evangelios, que fue de esa manera como el Señor derramó su sangre en la cruz de Calvario, y ahí murió el Señor. Cuando vemos la historia, ¿verdad? Así, hermanos, vemos que fue rápido la muerte de Jesús. Y quizás alguien se ha preguntado, pero ¿cómo la gente es que ha tenido cáncer y ha estado enferma, con enfermedades terminales, y ha luchado algunos años, o sea, que ha tardado para morir y han muerto sufriendo? Alguien puede decir, ellos murieron, la muerte de ellos fue más dura que la muerte del Señor Jesús. Pero déjeme explicarle algo en esto que la Biblia nos enseña acerca de la muerte de Jesús.
cuando dice que Él sufrió, que Él sufrió, hermanos, nuestros dolores, nuestros padecimientos. Cuando Él dice que Él llevó todas las enfermedades, hermanos, en ese momento el Señor Jesús, hermanos, Él sintió, hermanos, todas las enfermedades de todos los seres humanos. Quiero que usted vea esto, hermano. Él sufrió nuestras enfermedades, no solamente, hermano, las enfermedades de la generación de ese tiempo, sino que todas las generaciones, hermanos. Amén. De todo, hermano, toda la humanidad en todos los tiempos. Él en un momento, hermano, sufrió todas las enfermedades. Él sufrió, hermanos, todo el dolor de toda la humanidad. Él sufrió, hermanos, en ese momento el pecado de toda la humanidad, la rebeldía de toda la humanidad. Él, hermanos, sufrió todos los padecimientos de todos los seres humanos. En ese momento, hermanos, el Señor Jesús sufrió, padeció. No hay otro ser y nunca habrá otro ser humano que sufra más que nuestro Señor Jesucristo. Él sintió el mismo dolor de todas aquellas personas que han perdido a sus seres queridos. Él siente el dolor, Él sufrió el dolor, hermanos, de todas aquellas personas que han padecido diferentes situaciones, diferentes problemas, que han sufrido de diferente manera. Él las padeció en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo. ¿Qué nos da a entender con ello, hermanos? Que el Señor conoce todo el sufrimiento de toda la humanidad. Cuando el Señor Jesús, ¿verdad? En ese pasaje de Mateo, cuando el Señor Jesús dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. En este pasaje, hermanos, el Señor, en Mateo 26, del versículo 38, leemos hasta el versículo 44. En este pasaje, hermanos, el Señor Jesús nos está mostrando a nosotros, como seres humanos que somos, como hombre, ¿verdad? Que nosotros somos débiles. Que también, hermanos, nosotros tenemos que correr a Dios en el tiempo del sufrimiento, en el tiempo de dolor. Dice el verso 20, capítulo 26, verso 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro adorando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles fueron las palabras que dijo Jesús? Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero dice: mas hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús, verdad? Él sintió, hermanos, todo el peso, el dolor, el Señor Jesucristo. Y lo que nos enseña el Señor ahí como hombre, hermanos, es que, ¿verdad? Nosotros somos débiles, somos frágiles, somos, hermanos, seres
¿verdad? Que necesitamos correr a Dios. Necesitamos ir al Señor en el tiempo de la aflicción, porque Dios es el único. El Señor Jesús es el único que nos puede dar consolación. Quizás, hermanos, amén, en este momento no estás padeciendo nada, pero llegará el tiempo en que sí, vas a pasar por situaciones difíciles y tienes que correr al Señor para que Dios te dé consuelo y fortaleza. Él es el que hizo todas las cosas. Él es el que hace todas las cosas. ¿Está Dios en medio del sufrimiento? Sí. Está ahí el Señor. Amén. ¿Conoce Dios? Sí, conoce Dios. ¿Sabe Dios? Sí. ¿Siente el Señor? Sí, Él siente el dolor. Él siente el sufrimiento. Cuando venimos a Él, entonces somos consolados por Dios. Somos fortalecidos por el Señor. Cobramos ánimo, hermanos. De ahí, hermanos, vemos la historia que después el Señor Jesús se paró y Él fue cuando fue apresado y después fue llevado, ¿verdad? Y castigado, herido, y hasta que Él murió en la cruz del Calvario. Pero Él resucitó con poder y gloria, amén, al tercer día. Y Él es ahora en Espíritu Santo, hermanos, que trae consuelo al corazón de todos aquellos que estén padeciendo, que estén sufriendo. Quiero cerrar, hermanos, este estudio en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1. Quiero cerrar esto, hermanos, con este versículo donde, hermanos, nos habla acerca de que Dios consuela los corazones. Dios consuela la vida del ser humano. Dice, hermanos, el capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 5. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de qué? De misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Alabamos a nuestro Dios. Somos consolados ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Y al ser consolados nosotros por Él, podemos consolar a aquellos que no tienen al Señor Jesucristo. Consolar a otras personas. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Ánimo en el nombre de Jesucristo.